Hola hermanos, buenas tardes. Estamos nuevamente reunidos aquí para tener nuestro culto de alabanza vespertino. Les damos la bienvenida y nos alegramos de que estemos juntos nuevamente a través de estas tecnologías. Sí, sabemos que es algo diferente, pero sabemos que es otra manera de alabar a Dios y a su nombre. Entonces, hermanos, los invito a que demos gracias en esta tarde y empecemos con nuestro culto de alabanza. Bendito Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque grandes y nuevas son tus misericordias cada día, Señor. Te damos gracias porque a pesar de todas las circunstancias, Señor, seguimos unidos en un mismo cuerpo, en un mismo corazón, a través de los recursos que se nos presentan, Señor. Te pedimos que estés presente en este servicio, que te alegres, que te goces, Señor, con nuestros cánticos, nuestra lectura, Señor, con nuestra presencia, Señor, y nos permite ser adoradores en espíritu y en verdad. Porque te le pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Los invito, hermanos, a que nos unamos en una lectura que se encuentra en Salmos 33, del 1 al 3, y la palabra de Dios dice así: Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decorio, cantadle cántico nuevo y hacedlo bien, tañendo con júbilo. Hermanos, los invito a que nos unamos al grupo de alabanza, a alabar y a bendecir el nombre de nuestro Dios con todo nuestro gozo, con todo nuestro anhelo, Señor, con todos nuestros cantos, con toda nuestra emoción. Y les pido que oremos por el grupo de alabanza y por el mensaje que nos tiene preparado el hermano Edgar. Bendito Padre, te ofrecemos en esta tarde, Señor, humildemente nuestros cantos, nuestra alabanza, Señor. Tómalo, Señor, con júbilo, Señor, con gozo, con honra, Señor. Recíbelos, Padre, para gloria tuya, bendito Padre Celestial. Te pongo en tus manos a los chicos de alabanza, Padre, para que exalten y den la honra y la gloria a tu nombre a través de todos estos cantos, Señor. Asimismo, Padre, también te pongo en tus manos al hermano Edgar, Padre, que trae tu mensaje, tu palabra, Señor, que trae tu enseñanza a través de ese mensaje que tienes preparado a través de sus labios. Prepara nuestros corazones para recibir tu correcto mensaje, y que recibamos el correcto aprendizaje a través del hermano Edgar. Porque te pido todo esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad.
hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo
reflejar al mundo tu amor. Aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Amanecer, un gran estruendo se escuchó, donde está muerte tu aguijón, Cristo Jesús resucitó. Su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde de domingo.
Hoy vamos a conversar acerca de algo que yo creo que todos nosotros necesitamos recordar constantemente, porque todos nos encontramos siempre en esas mismas circunstancias. Todos tenemos alguna clase de conflicto, alguna clase de situación difícil, y lo interesante es que siempre tendemos a atacar o enfrentar ese conflicto de maneras diversas, pero muy pocas veces lo hacemos de acuerdo a lo que Dios dice. Intentamos ponerle solución de acuerdo a nuestra experiencia, a lo que nos han contado otros, la experiencia de alguien más, lo que dicen algunos libros, incluso lo que dice algún predicador o maestro de la Biblia. Pero no necesariamente nos damos cuenta si eso está de acuerdo a lo que Dios dice, para poder resolver todas esas cosas, porque seguramente Dios quiere actuar en medio de ellas. Es necesario comenzar con lo más importante, y lo que estaremos viendo el día de hoy es precisamente eso, que es lo más importante para poder atacar, enfrentar correctamente estas circunstancias. Y eso de lo que vamos a estar hablando el día de hoy es que lo más importante para nosotros como creyentes en Cristo especialmente es estar a los pies de Jesús, a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos entonces a estar hablando acerca de cómo el Señor nos enseña a través de esta historia que debemos tener una y solo una prioridad, y que es estar a los pies de nuestro Señor Jesús. Pero ¿qué le parece si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude a comprender esta gran verdad? Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque en tu bondad nos permites estar nuevamente aquí, Padre. Te rogamos, Señor, que no sea solamente una reunión más, que sea un espacio, Señor, en el que nuestra mente y corazón puedan ser impactados por tu palabra y podamos discernir claramente cuál es el deseo de tu corazón, Señor, para que entonces hagamos solamente lo que tú deseas, Padre. Ayúdanos a vivir a los pies de nuestro Señor Jesús. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Y qué es lo que entonces tenemos que hacer? Bueno, si usted recordará, habrá muchas cosas que usted ha hecho para enfrentar esas circunstancias. El día de hoy el Señor entonces nos hablará acerca de la gran importancia de poder vivir a los pies del Señor Jesús. Y eso vamos a verlo a través de este pasaje, en Lucas 10, 38 al 42. Por favor, búsquelo. Lucas 10, 38 al 42. Se nos narra un momento en la vida del Señor Jesucristo, y vamos a darnos cuenta de lo que Él quiso enseñar específicamente a estas dos personas que aparecen en este pasaje. Vamos a ir leyéndolo entonces, Lucas 10, versículos 38 al 42. El pasaje nos dice de esta manera, versículo 38 y 39. Vamos a irlo viendo poco a poco para que veamos qué es aquello que el Señor nos enseña a través de esta historia. Versículo 38 dice así: aconteció que yendo de camino, es decir, el Señor Jesús estaba yendo hacia algún lugar, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María. Bueno, por el registro que el resto de evangelistas hace, entendemos que esa aldea era Betania, y entendemos que esta mujer Marta y su hermana María eran las hermanas de Lázaro. Estos tres hermanos vivían juntos, y por lo que podíamos entender las costumbres de la época y cómo se narra en el Evangelio esta interacción entre el Señor Jesús y estos tres hermanos, podríamos pensar que eran más o menos de su misma edad, y estamos viendo cómo esta era parte de la necesidad lógica, natural y muy humana de nuestro Señor Jesucristo, el poder tener interacción con otras personas, y estas personas eran sus amigos, así Él les llega a llamar. Pero encontramos que el pasaje nos dice claramente que Él iba de camino y que entró en esa aldea. Es decir, el Señor Jesús llegó intencionalmente a esta aldea e intencionalmente a la casa de sus amigos. Él no es que iba pasando y se dio cuenta que ahí estaban y entonces dijo, bueno, voy a ir a saludarles. Es que Él llegó directamente ahí porque Él tenía algo que enseñar. Él tenía que hacer algo específico en ese día, en ese momento, en la casa de sus amigos. ¿Qué pasó entonces cuando llegó a la casa de sus amigos? Vamos a ver el versículo 39, la parte final, y dice que, bueno, el versículo 39 nos dice al principio que ahí estaba también María, y ella, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Desde aquí estamos viendo ya a una María
que ve la oportunidad de poder estar aprendiendo de parte del Señor Jesús y no la desaprovecha. Notamos que no se habla mucho acerca de Lázaro, vaya, ni se le menciona en esta porción. Estaban solamente María y Marta. Tal vez Lázaro había salido a alguna tarea, no lo sabemos, pero en este momento se enfoca toda la atención en Marta y en María. Ahora, esto era algo interesante. ¿Por qué? Porque esta visita quizá no habría sido muy bien vista de acuerdo a las costumbres, a las leyes del pueblo en general, especialmente porque se trataba de un maestro, de un rabí, alguien a quien que era conocido y que en teoría debía cumplir con esta clase de leyes, que por cierto muchas de ellas no tenían nada que ver con lo que Dios había dicho, pero eran buenas costumbres, y otras se habían elevado, las habían elevado al nivel de la palabra de Dios, y entonces a través de esas costumbres se juzgaba mucho de las actitudes del pueblo. Pero Jesús se distingue en su ministerio no por menospreciar estas costumbres, estas tradiciones, sino por mostrar claramente que era siempre lo más importante. Desde aquel Sermón del Monte encontramos cómo él confronta esta clase de costumbres y tradiciones que el pueblo tenía con lo que realmente deberían estar comprendiendo y practicando. Así que él está mostrando cuáles son las reglas reales en el reino de Dios, y a él no le preocupan estas leyes que podrían tener ahí, que un hombre, un varón, un rabí estuviera o entrara a la casa de dos mujeres para enseñar. Jesús se toma el tiempo para estar con estas dos mujeres, con sus amigas, y visitarlas. Así que encontramos que el Señor Jesús no tenía esta faceta, digamos, farisaica de los demás, de querer cumplir las reglas a costa de dejar de lado las necesidades de la gente. En muchas ocasiones encontramos cómo el Señor Jesús sana a alguien en el día de reposo, porque lo más importante era el ser humano, no una costumbre, no el día de reposo, porque incluso el día de reposo había sido constituido para beneficio del hombre, y no el hombre había sido creado para poder atender al día de reposo. Encontramos como él sana a este hombre que había estado paralítico, y en el día de reposo lo levanta y él le pide que cargue su camilla y que se vaya. Eso fue muy mal visto, mejor dicho, especialmente por fariseos y aquellos que cuidaban celosamente esas costumbres. Pero el Señor Jesús muestra claramente que nada debe estar por encima de esa sensibilidad que debemos tener hacia los demás. Jesús tenía una misión, y esta misión era más importante que las percepciones de los demás en cualquier día que se encontraran o por encima de cualquier costumbre. Él, ahí en Marcos 1:35 en adelante, se nos muestra claramente cómo él dice claramente que él ha venido a predicar el reino del Señor. Ahí en Marcos 1 también, un poquito antes, se nos muestra cómo el Señor Jesús comienza su ministerio proclamando y llamando, mejor dicho, hacia el arrepentimiento, porque el reino de Dios se ha acercado, decía él. El reino de Dios ya está aquí. Deja de hacer lo que estás haciendo. Mira que el reino de Dios ya está aquí. Haz lo que tienes que hacer. Hay algo importante, arrepiéntete. Así que esa misión para el Señor Jesús era más importante que todo lo demás. Esto nos invita a pensar en qué tan importante es la misión que el Señor nos ha dado. Sí será más importante que nuestras propias percepciones, nuestras propias costumbres, quizás cristianas, religiosas, o queremos adoptar esta postura del Señor de que realmente hay una prioridad, y que esa prioridad, esa misión a la que el Señor nos ha llamado, implica claramente el poder ver por los demás. Jesús entonces hacía esta clase de cosas muy a menudo, lo vemos en los evangelios. Así que una de dos: o era un rebelde en contra del sistema, era un loco, o él sabía algo que quizá muchas veces nosotros no queremos saber. Jesús, miren esto, Jesús, nuestro máximo ejemplo, se juntaba con mujeres. Vemos ahí la historia de la samaritana, vemos ahora cómo él va a la casa de sus amigos y visita a sus dos amigas. Vemos cómo él permite que en su grupo de discípulos también hubiera algunas mujeres. Jesús
A Jesús no le espantaba eso. Jesús se juntaba con los niños. ¿Se acuerda usted cuando él llamó a esos niños, oraba con ellos? La gente los llevaba a esos niños y él los tocaba, los abrazaba y oraba por ellos. Jesús se juntaba con los enfermos, aún esas enfermedades que eran socialmente crueles para quienes las padecían. Eran marginados completamente. Todas estas personas eran los menospreciados por los demás, incluso por aquellos que se consideraban a sí mismos ritualmente puros. Algo deberíamos de aprender de él y ver cómo él está actuando en esta ocasión con estas dos mujeres. Aún hoy en día, si somos honestos, en muchas ocasiones, quizá más de las que quisiéramos aceptar, se nos hace complicado entender que, como en este caso, también las mujeres son parte del reino de Dios. Sí decimos que todos somos iguales, sí decimos que estamos a favor de ellas, sí decimos todas estas cosas. Y aunque hay algunos grupos no creyentes, algunos grupos que quieren hacer las cosas a su manera y reivindicar el valor de la mujer, o al menos es lo que dicen, reivindicar el valor de la mujer ante la sociedad y todo, en realidad tampoco observamos que estén haciendo algo que vaya realmente en favor de las mujeres. Peor aún cuando encontramos esa misma actitud en el pueblo de Dios. No muchas veces queremos pensar que las mujeres son importantes y decimos eso en la iglesia, pero muy pocas veces lo demostramos. Algunas veces, y quizá no lo decimos así, pero muchas veces pensamos que sí, son cristianos, pero como de segunda, como parecía para estos judíos y sus costumbres. No nos damos cuenta que cada una de ellas también ha sido alcanzada por el mismo Señor, como lo dice Efesios 4, que tienen el mismo espíritu que nos ha dado el Señor a nosotros, los varones, y que también el Señor les ha dado dones y habilidades que ellas deben poner en práctica en la congregación en la cual están, para beneficio de los demás, y que los demás deben poner en práctica sus dones para beneficio de ellas, edificación de la iglesia. Desgraciadamente muchas veces nos dejamos llevar por las percepciones, nuestras percepciones particulares, nuestros prejuicios, pues, y no aprovechamos todo lo que podríamos aprender de ellas y a través de ellas. Peor aún, desaprovechamos las oportunidades que tenemos para discipularlas, para ayudarles a crecer en el Señor. Bueno, para el Señor, las mujeres eran sumamente importantes, tanto como los varones, y él nos está enseñando aquí algo muy importante. Él no desaprovecha la oportunidad. Así que encontramos que el Señor Jesús intencionalmente llega ahí cuando están María y Marta. ¿Y qué ocurre? Que encontramos a María tomando una posición clara. Jesús está en la casa, entonces dejemos todo lo que está alrededor, escuchémosle, dejémoslo. Se dispuso a aprender de él. Jesús le enseñaba y María escuchaba de los labios del Señor Jesús la palabra de Dios. María, por cierto, entonces encontramos que tampoco se dejó llevar por los prejuicios de la época. Ella supo aprovechar las oportunidades para aprender, porque eso era lo más importante. ¿Qué ocurre del otro lado? Encontramos entonces que está el Señor Jesús y María en un lado de la casa, y Marta, ¿qué está haciendo? Bueno, se nos muestra en el versículo 40 esto. Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose, entendemos acercándose hasta donde estaba Jesús hablando con María, le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Para que podamos comprender un poquito más esta angustia e enojo de parte de Marta, tenemos que comprender un poquito cómo eran las costumbres ahí en el oriente. Estas costumbres que incluso hasta ahora son muy famosas con respecto a la hospitalidad, a la atención de las visitas. Si usted ve por allá a un Abraham, a Moisés, se va a dar cuenta cómo desde ahí se muestra esta clase de costumbres. Para ellos era sumamente importante una visita en su casa. Ellos tenían que hacer todo lo que estuviera a su alcance y aún más para poder atender correctamente a la visita. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, lo vimos cuando hablábamos acerca de la oración, este momento en el cual el Señor Jesús habla y enseña acerca de la oración, y él dice, sí, imagínense que viene un amigo suyo, viene en la madrugada, cuando ya todo el mundo está dormido, y llega y dice, mira, es que ayúdame, no tengo nada que darle de comer a mi visita que acaba de llegar.
¿Por qué alguien tendría que ir a la madrugada a molestar a otra persona para atender a quien le acababa de llegar? Porque las visitas eran sumamente importantes, tienen un sentido de hospitalidad muy alto, así que si había una visita en casa, entonces había mucho que hacer para hacerla sentir bien, como en el caso de Marta, María y el Señor Jesús visitándoles. Entonces Marta está muy ocupada en esos quehaceres, está haciendo lo que ha hecho en otras ocasiones, quizá para otras visitas, está ella atendiendo, está poniendo todo a punto, y son cosas muy importantes, porque la hospitalidad era muy importante, muy valorada también por el Señor. Allá en el Antiguo Testamento. Eran cosas de mucho valor, cosas que tenían mucho sentido y cosas que le daban incluso identidad a ellos como pueblo. Pero por ello se molesta con su hermana y le pide al Señor incluso que la regañe y le diga que le ayude. Bueno, quizá motivada por la confianza de una amistad cercana con el Señor y quizá también apoyada con la idea de que ella tenía la razón, entonces se atreve casi a ordenarle al Señor Jesús que haga lo que ella piensa que es lo correcto. ¿Acaso no lo ves, Señor? Parece que le está diciendo, ¿acaso no lo ves? ¿No te importa? Tú sabes cómo somos, tú sabes lo importante es la hospitalidad y tú te das cuenta cómo ella no está haciendo nada. No sabes tampoco que esto es lo realmente importante ahora. Había una costumbre, había una tradición, había algo que hacer y ya lo estaba ejecutando, pero no se daba cuenta de lo que el Señor está por comentarle. Así que podemos notar la molestia de Marta, podemos notar su enojo contra su hermana. Podemos notar que no solamente está criticando la actitud de su hermana, sino que ahora ella tampoco está haciendo lo suyo con la actitud correcta. Ahora ella lo está haciendo con pesadez, ahora simplemente está atendiendo, pero volteando de reojo a ver lo que está haciendo o no está haciendo la otra. Está haciendo lo que tiene que hacer, sí, pero esperando con impaciencia hasta que a ella se digna levantarse de ahí para ayudarle. ¿Qué es lo que el Señor menciona? Y escuchemos las palabras del Señor Jesús, porque aquí está la enseñanza tremenda. Dice el versículo 41, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, ay Marta, ay Martita, le dice, afanada y turbada estás con muchas cosas. La trata con cariño. Es algo incorrecto lo que está haciendo Marta, pero el Señor Jesús es paciente, es misericordioso, como muchos, como lo ha sido siempre con todos nosotros. A pesar de que nosotros muchas veces tenemos la actitud de Marta al observar a otros, pensamos que nosotros estamos haciendo lo correcto y que los otros no. Pensamos que lo importante es lo que nosotros estamos haciendo en ese momento y que los demás no. Pensamos que lo importante es lo físico, lo que se nota, lo que se ve, lo que se puede publicar en Facebook, lo que se puede poner en un informe, y no simplemente estar ahí orando o asistiendo a una reunión. Bueno, no lo decimos así, pero muchas veces juzgamos nuestra actitud y la de los demás con esa regla. Es lo que hacemos en muchas ocasiones. Y el Señor es paciente con nosotros, y el Señor es misericordioso. Él podría llegar a simplemente darnos un buen jalón de orejas desde el principio. Él simplemente lo hace como lo hizo con Marta. Marta, tranquila, tranquila Martita, estás haciendo muchas cosas. Y no solo eso, sino que ahora hasta te estás afanando y te has turbado, te has angustiado por esas cosas, por causa de esas cosas que estás haciendo de la manera equivocada. Son cosas correctas, pero lo estás haciendo ya de una forma equivocada. Eso ya no era servicio, ya no era lo adecuado. Básicamente lo que el Señor Jesús está por enseñarle, le está diciendo aquí, está por confirmar, es ¿de qué te sirve hacer todas estas cosas? ¿De qué te sirve atenderme de esa manera si lo haces con pesar en tu corazón? Si lo haces fijándote en el otro, si lo haces tratando de medirte con respecto a lo que los demás hacen o no hacen. Y no solamente eso, en el versículo 42 el Señor Jesús redondea esta enseñanza. Pero solo una cosa es necesaria. Dice entonces, versículo 41, estás afanada y turbada con muchas cosas, todo esto que estás haciendo, pero ¿sabes qué? Debo decirte algo. Solo una es necesaria. ¿Y sabes qué? María ha escogido
esa parte necesaria, esa buena parte, la cual no le será quitada. Miren, son cosas muy importantes lo que estaba haciendo Marta, de mucho valor, de mucho impacto, de mucho peso, pero no eran necesarias. Note la diferencia que el Señor está haciendo entre lo importante, entre lo que quizás sí es correcto, pero la diferencia que hay entre eso y lo que es necesario. Lo necesario le gana a lo importante. Lo necesario le gana a lo importante. La única cosa que es necesaria, Señor Jesús, es estar aquí donde María está. Esa es la mejor parte. Y si escoges eso, nadie podrá juzgarte por ello. Estarás haciendo lo que debes hacer. Saben que, hermanos, muchas veces nos enfocamos en las cosas realmente importantes, que sí son de mucho valor, de mucho sentido para nosotros y que nos dan identidad, que son nuestras costumbres más valiosas, quizá como iglesias, lo que hacemos cada año, en cada temporada, en ciertas épocas o cada reunión, y las valoramos y las ejecutamos y muchas veces las colocamos como cosas que deben ser invariables. Pero que el problema es que a la larga simplemente nos quitan tiempo y recursos para lo más importante, que es escuchar al Señor, estar a sus pies. Y qué difícil resulta deshacernos de eso. Tendemos en muchas ocasiones a sacralizar nuestras propias percepciones, nuestros propios programas, nuestras actividades, nuestras formas de hacer iglesia. Y con ello tristemente nos enojamos con aquellos que no piensan igual que nosotros, aquellos que no valoran tanto lo que yo he atesorado tanto. Los criticamos, los señalamos, los acusamos incluso con el Señor Jesús, como Marta lo hace, por no hacer lo que nosotros estamos haciendo. Señor Jesús, ¿no te das cuenta de eso? Mira al hermano, mira a la hermana. ¿Por qué no le gustan esta clase de cantos como los que yo canto? ¿Por qué no le gusta esta misma versión de la Biblia? Esta es la mejor. Miren, Señor, pero ¿por qué aquel hermano no viene a todas las actividades? Yo vengo siempre. Oiga, es muy importante eso. Pero ¿de qué le sirve si con eso simplemente se turba y se afana y no está haciendo lo más importante? ¿Sabe usted eso? Que puede usted estar yendo a cada reunión, conectándose ahora a cada reunión, tomando sus tiempos devocionales, como lo ha hecho quizá durante mucho tiempo, y sin embargo estar lejos de la presencia del Señor. ¿Sabía usted eso? Bueno, el Señor Jesús nos está recordando que eso tristemente sí es posible, pero la mejor parte es darle prioridad a lo necesario, no solamente lo importante. Colocar nuestro pensamiento como la regla por la que se debe medir todo no es lo correcto. Sin embargo, tristemente, todo esto lo único que hace es turbarnos, es angustiarnos, es afanarnos por algo que al final ni siquiera era lo más importante. Le damos espacio, cuando actuamos así, le damos espacio a lo importante, pero dejamos de lado lo que es realmente necesario. Ya dijimos, lo necesario siempre le va a ganar a lo que es importante. Lo que es importante es una cosa muy buena, lo necesario será esto: escuchar al Señor, estar a los pies del Señor. María dijo, aquí está el Señor Jesús en la casa, ¿cuándo volverá a venir? No lo sé, debo aprovechar el momento. ¿Sabe qué? Nosotros ya no necesitamos esperar a que el Señor Jesús llegue a nuestra casa. Él ya está no solo en nuestra casa, sino en nuestro corazón. Y Él ha prometido jamás irse de él. ¿O será que estamos desaprovechando esa gran oportunidad y estamos dándole prioridad a lo importante, pero no a lo necesario? Debemos estar a sus pies. De hecho, la Biblia nos muestra ahí en Marcos 13 en adelante, cómo el Señor Jesús hace de el estar con Él lo más importante para los discípulos a quienes Él estaba llamando. Y si usted y yo hemos sido llamados por Él, entonces tenemos que entender esa misma importancia. Dice ahí Marcos que Jesús subió a una montaña y llamó a los que Él quiso. Ahí fue cuando escoge a los 12, y Él dice Marcos, designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar.
¿Sabe? Mire eso. Desde ahí estamos dándonos cuenta. Es importante predicar, pero por supuesto, es importante evangelizar, hablarles a otros acerca de Cristo, pero claro que sí. Pero fíjese cómo Marcos es detallista en colocar el orden apropiado. Él dice que el Señor Jesús los llamó a estos 12 para que, número 1, estuvieran con Él. Número 2, para enviarlos a predicar. Que lo importante, hermanos, no se convierta o no esté por encima de lo que es realmente necesario. Si usted es alguien que ha estado en Cristo hace ya algún tiempo, reflexione entonces en lo que estamos hablando. El Señor Jesús, seguramente el Espíritu Santo estará hablándole a su corazón. ¿Usted está dándole prioridad a lo necesario o simplemente se está enfocando en aquello que es urgente o que puede ser muy importante, pero que nunca le ganará a estar a los pies del Señor Jesús? Quizá usted es alguien que no ha entregado su vida a Cristo. Usted es un no cristiano. Sabe que este pasaje nos está hablando a la mente y al corazón. ¿Cuántas veces hemos visto miles y miles de ejemplos? Hemos encontrado a lo largo de la historia de personas que se enfocaron en lo que era realmente importante, pero al final se dan cuenta que de nada sirve si no han arreglado que es el problema principal del ser humano, su relación con Dios, la relación rota por el pecado y que puede únicamente solucionarse por Jesucristo, por el sacrificio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Es el Señor Jesús mismo quien dice eso en su enseñanza. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Tristemente, esa necesidad, lo que es realmente necesario, arreglar cuentas con el dador de la vida, no lo vemos como importante. Vemos más importante el quién soy yo hoy y quién seré mañana aquí en este mundo, sin darnos cuenta que eso de nada nos servirá cuando muramos. Así que este es un llamado también hacia aquellos que están escuchando este mensaje y que no han entregado su vida a Cristo. Hoy es el tiempo de estar a los pies del Señor, que es lo realmente necesario. A partir de ahí, el resto de asuntos de nuestra vida tomará sentido, porque Él es quien es el único que puede arreglar eso, y comenzando con nuestro problema de condenación eterna. Acérquese a Él, viva a los pies del Señor. ¿Qué es lo que entonces nos enseña este pasaje? Bueno, quiero dejarle con algunas reflexiones acerca de este pasaje. ¿Qué aprendemos a los pies del Señor Jesús? ¿Cuáles son las ganancias? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los resultados? Bueno, primeramente aprendemos que el Señor Jesús nos busca constantemente. No es que si usted no escucha la voz del Señor hoy, no es que Él se haya alejado de usted. No es que si usted se siente lejos de Dios, no es porque Él se haya ido, es porque nosotros hemos decidido hacernos a un lado. Pero ¿sabe qué es lo impresionante? Que el Señor Jesús, a pesar de eso, nos busca constantemente. Él fue directamente a la casa de sus amigas a enseñarles una lección sumamente importante. Y usted puede estar seguro que hoy el Señor está ahí buscando la oportunidad para que usted se dé la vuelta y entonces se dé a usted mismo la oportunidad de comprobar que lo realmente necesario es estar a los pies del Señor. Él desea enseñarnos y no nos va a enseñar de acuerdo a lo que a nosotros nos gusta, sino que constantemente, como lo hizo en esa ocasión, nos incomodará y cuestionará nuestras creencias, nos llevará a decidir entre creerle a Él o seguir creyendo lo que nosotros pensamos que es mejor. Muchas veces eso ocurre cuando vamos a la Biblia. Así que yo podría preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que usted estaba convencido de algo y que la Biblia le convenció de que esa convicción era equivocada? Bueno, si quizá no podemos recordarlo, tal vez es porque no hemos estado el suficiente tiempo a los pies del Señor Jesús. No hemos estado aprendiendo de Él, no hemos estado escuchándole. O quizá es porque hemos estado sirviéndole solo para cumplir con nuestras normas.
pero no para escucharle. Aprendamos entonces esto. El Señor Jesús nos busca constantemente. Él quiere una relación con nosotros y Él desea que usted y yo podamos oír esa voz que Él está expresando, porque Él sabe perfectamente que solamente a través de su palabra puede haber transformación en nuestra vida. ¿Qué otra cosa aprendemos acerca de este pasaje? Una muy importante, que todos somos iguales. Todos merecemos ser discipulados. El Señor Jesús lo sabía. Él iba por niños, por mujeres, por varones, adultos, por ancianos o ancianas, por enfermos, por marginados de la sociedad, por el publicano, el que todo el mundo odiaba, por el fariseo que tenía temor de hablar con él en el día. A él no le importaba quiénes eran los que se presentaban delante de él, porque él a todos nos ve como iguales y y él nos reparte su gracia de la misma forma a todos. Si podemos aprender eso claramente, entonces estamos en el camino, o estamos demostrando que realmente estamos viviendo a los pies del Señor Jesús. Aquí hay otra más que es muy importante, y eso es que no vale la pena servir sin antes haber escuchado al Señor Jesús. No vale la pena. Esto es una enseñanza clara de este mensaje. No vale la pena servir sin antes haber escuchado al Señor Jesús. Lo necesario es estar a sus pies. Lo demás puede esperar. Incluso el servicio que usted y yo podemos estar dando en las iglesias. Si no hemos estado a los pies del Señor Jesús, entonces no vale la pena. Especialmente por algo que el Señor nos muestra ahí entre líneas, que el origen del afán y la ansiedad y la angustia que muchas veces tenemos en el ministerio tienen que ver porque hemos estado sirviéndole sin haber estado a sus pies antes. Así que cuando usted se encuentre sirviendo al Señor, pero lleno de angustia, de afán, de ansiedad por cumplir con eso y quedar bien en todo eso, puede usted estar segura de que usted no ha pasado suficiente tiempo a los pies del Señor. Por otro lado, encontramos que este pasaje nos recuerda que realmente hay prioridades en la obra del Señor. Hay prioridades. Ciertamente hay cosas importantes que hacer, pero no siempre son las que nosotros hemos creído durante tanto tiempo. Lo más importante y la prioridad entonces es escuchar al Señor Jesús, obedecerle. Es más importante que hacer mucho sin tomar tiempo para oírle. Lo mejor que podemos hacer es estar junto a Él. Y por último, este pasaje nos enseña esto, que el mejor lugar para estar es a sus pies, a los pies del Señor Jesús. El mejor lugar. Estar a sus pies significa escuchar su palabra. Y claro, escuchamos su palabra para obedecerle. Así que debemos escoger, mejor dicho, estar a sus pies. Es la mejor parte y María lo decidió así. Es nuestra responsabilidad escoger entonces estar con Él. Déjenme mostrarle algo para finalizar. ¿Se ha puesto a pensar qué pasó después de esta situación? Cuando yo pensaba en esto también y me preguntaba, ¿qué pasó con Marta después de esto? Bueno, parece que ella fue mucho más enseñable, aprendió la lección, sabía que las palabras de reprensión de Jesús, de su amigo, se habían dicho con amor. ¿Por qué? Porque Juan 11:5 nos muestra que Jesús amaba a Marta, a su hermana María y a Lázaro, eran sus amigos, así que estaba ella escuchando esta reprensión de su amigo, así que fue enseñable. Por ello no nos sorprende que cuando dos de las más maravillosas profesiones de fe encontradas en la Escritura salieron del corazón y de los labios de Marta. Allí en Juan 11:21 y 22, cuando el Señor Jesús finalmente va a ver a su amigo Lázaro, que él ya sabía que había muerto, llega Marta con él y miren lo que ella dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Está diciendo, yo sé que tú podrías haber hecho algo. Pero también dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ella estaba entendiendo quién era este Jesucristo que había llegado a su casa. Ella sabía entonces que era lo más importante. Allá en Juan 11:27, cuando ella seguía argumentando con el Señor Jesús acerca de la muerte de su hermano Lázaro, y el Señor Jesús
le contesta a ella. Ella responde: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que viene al mundo. Yo lo sé, ya los voy entendiendo. Ella fue realmente enseñable cuando el Señor Jesús le habló. Ella comprendió el mensaje, asumió la enseñanza y tomó la mejor parte. Se mantuvo a los pies del Señor. ¿Qué pasó con María? ¿Se ha preguntado usted eso? Bueno, el Señor Jesús se nos muestra más adelante que Él regresa a Betania después de que había resucitado a Lázaro. Y entonces hacen una fiesta, quizá en honor al Señor Jesús, ¿no? Y Lázaro está con Él. Marta, como se ve en el otro pasaje, Marta está sirviendo. Entendemos ahora que con un corazón distinto, renovado, está haciendo lo correcto de la manera correcta por haber pasado tiempo a los pies del Señor Jesús. ¿Y María qué está haciendo? Se nos muestra ahí también que ella sigue a los pies del Señor Jesús. Ella fue también quien ungió los pies del Señor Jesús, quizá como una imagen de su vida ante el Señor Jesús, de su vida diaria. Y ante esa actitud, ella recibió murmuraciones, recibió quejas, pero no le importó. Ella se entregó por completo, sin tomar en cuenta lo que otros opinaran. ¿Y qué dijo el Señor Jesús en algún momento? El Señor Jesús dijo de esta mujer que era marginada por muchos. Y el Señor dijo de esta fe tremenda que lo puso a Él como lo realmente necesario. Les aseguro, dijo Él, que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. María se mantuvo a los pies del Señor Jesús. ¿Está usted a los pies del Señor Jesús? Manténgase ahí. Así que, ¿qué harás tú? ¿Seguirás sirviendo al Señor sin haber estado a sus pies? ¿O te atreverás a estar a los pies del Señor Jesús sin importar lo que los demás digan? Que el Señor nos ayude a que hagamos lo correcto. Que el Señor nos ayude a que hagamos lo necesario, que es estar a los pies del Señor Jesús. Bendito Padre Celestial, te rogamos, Señor, que nos ayudes en esta oportunidad que tú nos regalas de valorar lo realmente necesario. Tenemos tantas cosas que hacer, Padre, pero te suplicamos que nos ayudes a comenzar por lo realmente necesario, que es estar a los pies de nuestro Señor Jesús. Ayúdanos a ir a tu palabra y tener comunión contigo a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia. Señor, que podamos realmente disponernos a aprender como lo hizo María. Y cuando tengamos que servir, lo hagamos con la intensidad con que lo hizo Marta, habiendo hecho primero lo necesario, que era haber estado a tus pies. Te lo rogamos, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, y nos ayude a estar cada día a los pies del Señor Jesús. El Señor les bendiga. Bueno, hermanos, pues damos gracias porque nos permitió tener este tiempo de reunión. Les pido que estén pendientes de las actividades de la iglesia. Acuérdense que tenemos el domingo a las 10 de la mañana la iglesia bíblica de adultos, a las 11 y a las 7 el culto tanto vespertino como matutino como vespertino. Y acuérdense que también está por medio del grupo de WhatsApp. Hay que estar pendientes de los grupos que está teniendo el hermano Ordoque y el hermano Edgar con la iglesia, si quieren reunirse para conocer más o convivir más con el hermano. Es la invitación abierta para todos. Ya nada más queda pues despedirnos y dar gracias a Dios en oración, y pues nos vemos el próximo domingo. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias porque nos permitiste este tiempo, Señor, de comunión contigo, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos diste la oportunidad de alabar y bendecir tu nombre a través de los cantos, a través del mensaje, Señor. Te pedimos pues que te quedes con toda la iglesia, Señor, que te quedes presente, Señor, en esta semana que vamos a iniciar. No nos dejes de tu mano, Señor, antes bien guíanos y cuídanos en toda la semana. Porque te lo pedimos todo esto en el nombre de tu bendito Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.